Ahora sí, hermana Raquel, qué cabeza la mía. Y eso que lo puse. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dice Tito 2:1, hermanos. Muy presente. No olvidarnos de estos porque estamos en los postreros tiempos. Y la Escritura dice que muchos van a venir en el nombre del Señor. Van a traer entre sus manos o el celular o van a traer entre sus manos la Biblia. Y nosotros a veces si estamos distraídos y si no conocemos la Escritura en profundidad a la Escritura, nosotros podemos llegar y escuchamos. Fíjense que Pablo habla que muchos apartarán en los últimos tiempos del oído, apartarán el oído de los hermanos, de las hermanas en la iglesia, apartarán el oído de la sana doctrina. Y note usted que el apartar el oído a los hermanos y a las hermanas de la sana doctrina tiene que ver, ¿saben con qué? Con empezar a predicar cosas o enseñar cosas que no están de acuerdo con la sana doctrina. Por lo tanto, nosotros estamos en los últimos tiempos, hermanos, y hay muchos que están predicando en la iglesia y que no es de acuerdo a la sana doctrina. Muchos que están reflotando doctrinas que no tienen nada que ver con la enseñanza de las Escrituras. Muchos que están reflotando doctrinas que tienen que ver con el Antiguo Testamento y no con lo que tiene que ver con la iglesia. Muchos que llenan, hermanos, estadios llenan de gente y que predican o traen enseñanzas que cuando uno los escucha, el que tiene oído y el que está entrenado en escuchar la palabra de Dios, en recibir enseñanza, predicaciones de la sana doctrina, empieza a darse cuenta que hay algo ahí que no termina de cerrarnos, ¿no? Hay algo ahí que no termina de cerrarnos. Entonces, fíjense, hermanos, acá en el año 64 puede ser aproximadamente que Pablo haya escrito esta carta a Timoteo. Tal vez un poquito más, porque son de las últimas cartas junto con Timoteo antes de que fuese sacrificado Pablo. Él está diciéndole a Timoteo, tú habla lo que está de acuerdo con, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No tenemos que despistarnos, no tenemos que corrernos, no tenemos que hacer absolutamente nada, mantenernos en la sana doctrina. Para eso, hermanos, estamos estudiando esto de hermenéutica. Para esto nosotros estamos viendo cómo poder interpretar la palabra correctamente. Para esto nosotros ya llevamos, que hoy es la 6ª clase, para eso nosotros, todas estas clases estamos haciendo un recorrido para ver cómo nosotros podemos trazar la palabra de Dios con la correcta enseñanza de la palabra. Y estoy buscando aquí en Timoteo una palabra similar. Fíjense, el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, hermanos. Capítulo 4, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Porque dice así, que prediques la palabra. La otra, a Tito le dice que hables la palabra. Y acá le dice que prediques la palabra a Segunda de Timoteo. ¿La encontraron? Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Y acá da la razón del por qué.
Pablo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. A Tito le decía que hable la sana doctrina. Acá él le está diciendo a Timoteo, le está dando una razón por qué tenía que predicar la palabra en todo momento. Porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por lo tanto, mis queridos hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que tener aquí en cuenta es esta, ¿no? Primera de Timoteo 1:13. Si alguien lo encuentra, que lo lea. Primera de Timoteo 1:13. ¿Lo encontraron? Leo, hermana. Lea. Sí, lea, hermana. 1:13 era, ¿no, hermana? Sí, Dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ahí está. Retener la forma. Es decir, la escritura tiene una forma. Como esta taza tiene una forma determinada, esta taza tiene una forma determinada, por más que yo quiera, esta forma no puede ser cambiada, esta forma, a menos que yo la rompa, no puede ser cambiada. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que la escritura tiene una forma, y esa forma de la sana doctrina dice que de mí oíste, retené la forma de la sana doctrina. Entonces, hermanos, en estos tiempos tan peligrosos, no quiero no pretendo, hermanos, en esta noche que ser exagerada en demasía con ustedes, tampoco ser un alarmista con ustedes, sino que simplemente ustedes mediten, piensen. Nosotros estamos en estos tiempos y aquí en la Argentina, estamos siendo traspasados por gente que está con doctrinas y con enseñanzas que no tienen nada del Señor, nada, nada de nada. Entonces hay una forma que tiene la sana, dice acá, retener la forma de las sanas palabras. Retener la forma de las sanas palabras. A Tito le dice que hable las palabras de la sana doctrina. Y en segunda de Timoteo vuelve a hablar, ¿no? De lo mismo. Entonces, nosotros en esta noche lo que tenemos que hacer, hermanos, es meditar sobre esto. ¿Por qué? El por qué. Esta es la razón del por qué nosotros estamos haciendo hermenéutica, para poder interpretar correctamente la escritura. Bueno, ¿estás ahí, Pablo? ¿Me venís a ayudar? Voy a pasar ahora a ver, hijo, acá están. Voy a pasar unas diapositivas. Las diapositivas están acá. Ya abrí. Estas. A ver. ¿Ustedes ven las diapositivas? A ver. No, no las vemos. No, hermano, no ¿Ahora? nos vemos. ¿Ahora sí? No, Ahora sí. sí. Sí, ahora sí. Bueno, gracias, Pablo. Nosotros, ¿dónde estamos? Estamos acá y esta noche vamos a seguir. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan que
que este método, que es el método correcto para interpretar la Biblia, teníamos varios puntos. La última clase hablamos acerca del principio de las divisiones étnicas. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los 3 grupos que la Biblia considera? La iglesia, Sí, los judíos, los Los judíos, gentiles y la la iglesia y iglesia. los gentiles. muy bien, perfecto. Y en esta noche, miren qué vamos a hacer. Vamos a ir al último punto, al que dice principio de la discriminación entre ley y gracia, fe y obras, salvación y galardón, posición y conducta. Nosotros ya vimos ley y gracia, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, Sí, sí. sí, se acuerdan. Recuerden, porque es un estudiante bíblico, no lo puede. ¿Cuándo comienza la gracia? Cuando Jesús ahí en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, Jesús está en el templo, abre el rollo en Isaías 61 y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Se acuerdan? Ese es el comienzo de la gracia. Bien. Entonces, ahora vamos al tema de hoy, que es del de fe y obras. Entonces, y ya voy a ir rapidito para... A ver cuál era. A ver si es este. Ah, sí. Acá terminamos antes de las vacaciones, que se ve que ley y gracia se puede ver en Juan 1, 16, 17. Es maravilloso ese versículo. Y la tensión, dice, cuando la Biblia usa las expresiones más ahora y más yo os digo, señalan el fin de la ley y el comienzo de la gracia. Y esta noche yo quiero ver con ustedes la fe y obras. Y entonces los voy a invitar a que hablan Efesios capítulo 2 del 8 al 10 y otra persona que lea Santiago, que abra en Santiago 2 desde el 14 hasta el 20. Efesios capítulo 2 desde el 8 hasta el 10. ¿Lo encontraron? Sí, hermana. Leo Efesios. Sí, por favor, léalo. Dice o no. Sí. ¿No? 2:8. Vamos corto, me parece. Ay, sí, quedó trabajando. Sí, 2:8. Ahí está. ¿Qué te va a decir? ¿También? Sí. ¿Quién lo va a leer? Ah, 2. Si quiere, pastora, lo leo. Pastora del Léalo. litoral. Léalo, hermana Viviana, léalo. 18. Porque por la gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Sí, No hasta- por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Perdón. Bueno, bien. Algunos de ustedes tienen el micrófono abierto, así que si son tan amables, se escuchan cuando conversan, así que si pueden mutearse por el momento hasta que puedan hablar. Fíjense, hermanos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué tiene que ver esto, hermana Diega, esto que usted pone de fe y obras? ¿Qué tiene que ver con la hermenéutica? Bueno, tiene que ver con la hermenéutica y tiene que ver con nosotros y tiene que ver con el propósito de esta materia. ¿Por qué? Porque ustedes son predicadores, porque ustedes son maestros, porque algunos de ustedes son evangelistas y predican la palabra del Señor. Y ustedes tienen que enseñar a los hermanos. Claramente ustedes tienen que enseñar la diferencia que hay entre la fe y las obras.
Y como siempre yo digo, yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo enseñar lo que no conozco, no puedo tener claridad si yo no la tengo, no puedo dar claridad y certeza a los hermanos a los cuales se le estoy predicando o enseñando, si yo mismo no tengo en claro. Y es una cosa que muchas veces en las iglesias no se establece claramente cuando se enseña, cuando se predica, que hay una diferencia entre fe y obras. Precisamente esto de la fe y de las obras, nosotros vamos a ver que acá Pablo dice esto, ¿no? Lo que acabamos de leer. Pero vamos a encontrar que en Santiago va a decir parecen, hay en apariencia hay como una contradicción. Y nosotros en esta noche el propósito que tenemos en hermenéutica es que podamos comprender para poder establecer e interpretar correctamente la Biblia en este método gramático histórico que forma parte de este método gramático histórico, esto que tiene que ver con la fe y obras. Entonces, dicho esto, hermanos, algunos en Santiago 2, Sí, mi 14 al amor. 20. ¿Puede leer? No. Sí, yo, hermana. Lea. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bien. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Bueno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener aquí en cuenta? Porque vieron, nosotros en el capítulo de Efesios dice una cosa, en el capítulo de Santiago aparentemente hay como una contradicción, ¿no? Es aparente la contradicción, no es una contradicción. Sabemos que en la Biblia no hay contradicciones. Puede haber apariencias de que en algún versículo, otro versículo me está diciendo algo contrario a lo que en otros versículos dice. Sin embargo, vamos a ver exactamente a qué es lo que se está refiriendo y qué es lo que yo tengo que entender para poder explicar en la iglesia. ¿Por qué por qué es importante esto de saber exactamente la diferencia entre fe y obras? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo cotidiano de los creyentes. Yo, pastor, quiero que los hermanos en la iglesia crezcan, que esos hermanos tengan un andar con el Señor diario, una conducta con el Señor, que sean victoriosos, que puedan crecer. Entonces, yo le voy a establecer, voy a enseñar desde la iglesia. La iglesia no puede perder el enseñar a los hermanos. No puede perder. Por eso cualquier predicación, cualquier enseñanza no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser un alimento. ¿Vieron cuando uno va a un restaurante? No sé, a lo mejor algunas de ustedes son muy buenas cocineras, que yo no lo soy, o cocineros, que yo no lo soy. Cuando se esmeran y preparan un plato perfecto, lindo, rico, vistoso, bien presentado, bien balanceado todo lo que está ahí, bien preparado, bien balanceado en cuanto a los valores nutricionales que tiene ese plato. Lo mismo nosotros tenemos que hacer en la iglesia, tenemos que preparar un buen sermón. Tenemos que preparar una buena clase para enseñar. Tenemos que aprender a interpretar correctamente, no a mi manera. Entonces, esto de la fe y de las obras. Fíjense lo que he escrito yo. La fe va primero. Las obras le siguen. No hay contradicción. La fe va primero.
La fe es el principio. Las obras son el resultado. La fe es invisible. No se ve la fe, pero las obras sí son visibles. ¿Qué es primero? Porque Santiago parece acá decir que, bueno, mostrame tus obras por tu fe. Decís que tenés tanta fe, mostrar tus obras. ¿No? Eso terminó de leer la hermana Belén, ¿no? Eso dice Santiago. Pero sin embargo, vamos a ver Efesios. Efesios en el capítulo 2, del 8 al 10, dice acá, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe salvadora, no es nuestra. La fe es el don que Dios nos da, que nos ha regalado el Señor, ¿no? Dice eso, por gracia somos salvos. ¿La gracia qué es? ¿Qué es la gracia? Les pregunto. Favor inmerecido. ¿Quién es el Un que regalo. Es un regalo. La definición que nosotros conocemos, la definición teológica que nosotros conocemos, es ese que dijo, ¿quién dijo que era un favor inmerecido? Yo, hermana. Hermano Ruth y Diego, dice allá. Hermano, y es así. La Escritura nos dice que nosotros somos salvos por gracia. ¿La gracia qué es? Miren, piensen en esta definición que el hermano termina de decir, un favor inmerecido. Dios nos hace a nosotros cuando nos llama para que pasemos de muerte, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Dios viene, el Señor viene, y Él, por su gracia, por ese favor que no merecíamos, porque favor inmerecido quiere decir gracia, por ese favor que no merecíamos, Él nos miró, Él nos llamó, Él nos salvó, y Él ahora mismo nos tiene en su presencia. No merecíamos nada, porque después de Adán y de Eva, la Escritura a nosotros nos dice que ellos cayeron en pecado, cayeron de la gracia de Dios. A partir de Adán y Eva, todos los seres humanos que hemos venido, todos los seres humanos, todos somos pecadores. Y llevamos, como en terminología de Pablo, llevamos en nuestra carne, llevamos esta ley de pecado en nosotros. Aún nosotros siendo salvos por el Señor, ¿no? Ahí Pablo lo vamos a encontrar que él dice muchas veces, yo hago el mal que no quiero. Miserable de mí, porque en mis miembros encuentro que hay una ley que está escrita, ¿no? Y que me lleva a hacer las cosas que no quiero, pero ¿y quién me va a poder ayudar? Es la misma respuesta él da, el Señor Jesús. El Señor Jesús me puede ayudar. Y lo vamos a encontrar a Juan, el apóstol, que va a decir, si alguno peca, abogado tiene, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿no? Entonces, fíjense, Pablo está hablando en esta epístola de Efesios que es muy importante para nosotros, que la podamos leer. Él está hablando acerca de que nosotros somos salvos por la gracia del Señor, por este favor inmerecido. ¿Merecíamos ser nosotros salvos? De ninguna manera. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ah, no, pero hermana, mire, yo la verdad voy a decirles algo que mi mamá, cuando recién empezamos en el camino del Señor, no lo entendía muy bien. Mi mamá decía, yo no mato, yo no robo, yo no aborto, yo no hago esto, yo no hago el otro. Bueno, justificación, se justificaba que ella no era como muchos de nosotros que no hacíamos cosas terribles, matar, robar, abortar, no hacíamos esas cosas. Sin embargo, la Escritura
dice que nosotros por nuestras obras, por nosotros, nadie se puede justificar delante del Señor, ninguno de nosotros. Es decir, nosotros no merecíamos nada, nada, de nada, de nada. Como dice el mismo Pablo, muertos estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sin embargo, Él nos miró. Sin embargo, Él nos llamó. Antes de la fundación del mundo, como Dios es omnisciente, Él ve, Él vio que nosotros íbamos a recibirlo, ¿no? Entonces, la Escritura dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y nos recalca, porque acá no se trata de que el religioso es al cual el Señor vino, al que tenía fe, al que era religioso, al que iba todos los días a alguna iglesia de otra religión. Fíjense que aclara perfectamente aquí Pablo, dice, por fe, por gracia, por medio de la fe somos salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Don qué quiere decir? Los escucho. Es algo que Dios nos da. ¿Qué es un don? Podría ser, hermano. Un regalo de Una Dios. habilidad. Exactamente, un don es un regalo, ¿no? Entonces, miren lo que dice aquí la Escritura. Somos salvos salvos por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Es un regalo, es decir, la fe salvadora, la fe con el cual nosotros recibimos al Señor Jesucristo provino de Dios. El Espíritu Santo ahí estuvo actuando en nuestras vidas. ¿Para qué? Llamando nuestra atención para que nosotros escucháramos con atención a quien nos evangelizó, a quien nos predicó la palabra. Escucháramos con atención. Pero esa atención, ¿no es cierto? Ni siquiera podemos decir, yo fui, la fe la tenía. No, no. El Espíritu Santo, como dice en San Juan, ¿no? Que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo ahora en este momento, desde que Jesús se fue, está actuando de esa manera aquí en este mundo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros nos vamos acá a las palabras de Efesios, a las palabras de Pablo, y nos vamos a dar cuenta que dice la fe con la que creíste, la fe con la que recibiste el Evangelio, la fe con la que aceptaste a Jesús y viste que eras un pecador y que estabas muerto en delitos y en pecados, bueno, esa fe ni siquiera fue tuya. Esa fe es un don de Dios, es un regalo que Dios nos puso en el corazón, ¿no? Entonces, esa es la fe salvadora, que ni siquiera entonces, hermanos, es lo que yo tengo que enseñar a mis hermanos en la iglesia. No es nuestra, no es por cómo éramos nosotros, aunque hubiéramos sido personas de bien, que no andábamos ni robando, ni matando, ni drogando, no sé. No, aún así, con todo eso, la Escritura es tan clara. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Quién era nuestro Padre? ¿Quién era nuestro Padre? El diablo. El diablo. El diablo. Juan dice, Jesús, en el Evangelio de Juan dice que le está hablando a los fariseos y está hablando, ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿no? Y las obras que hacíamos también eran obras del diablo. Ah, no, hermana, pero yo
no mataba, yo no robaba, yo era una buena persona, iba a mi trabajo, volvía, estudiaba y todo eso. La escritura es clara. La escritura es clara. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero un día el Señor vino. Y un día el Señor puso esa fe, nos dio ese regalo. La fe para poder escuchar. La fe para poder mirarlo. La fe para poder creerle, ¿no? Como pasó con Abraham, que su fe fue contada por justicia, como una justicia, como justicia. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? La escritura es tan clara, la fe va primero. Y la fe es cuando nosotros le creemos al Señor, ese regalo que recibimos de la fe, es una fe que es invisible. No la vemos, no la vemos. Por fe, esa fe que es hasta del Señor es esa fe que nosotros tuvimos para poder recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador cuando estábamos muertos. Vino ahí el Espíritu Santo y nos iluminó, nos ayudó. Entonces, ahí yo escribí, la fe va primero. Entonces, ¿pero cómo conciliamos esto? Porque Pablo en 2:9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Es decir, nadie se puede justificar delante del Señor, nadie puede decir, bueno, yo te ayudé un poquito, bueno, yo era muy buena, por eso hoy soy la hija de Dios, soy hija de Dios, bueno, yo venía de una familia con abolengo, por eso soy hija. Yo tenía una abuela que tenía mucha fe, por eso soy hijo de Dios. No, la Escritura acá dice para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo concilio esto con Santiago? Porque Santiago me está diciendo, mostrame tu fe por tus obras. Entonces, lo que yo tengo que enseñar y tengo primeramente que entender, porque nadie puede darle a otro lo que no tiene. Si yo hago un desastre predicando o hago un desastre enseñando, es porque primeramente yo no tengo claras las cosas. No las tengo claras las cosas. No puedo dar lo que no tengo. Si no tengo claridad, si no está elaborado dentro de mí, si el Espíritu Santo no ha trabajado dentro de mí esto, yo no puedo enseñar a los hermanos. La fe entonces va primero. Entonces, ¿cómo lo concilio con Santiago? Porque si yo he recibido a Jesús como mi Salvador, y el Señor ha venido a vivir dentro de mí, yo tengo que dar fruto. Yo tengo que hacer obras. Yo tengo que hacer cosas que sean consecuentes con esto que ha pasado dentro de mi corazón. Por eso al final de esta imagen les puse, la fe es invisible. Las obras son visibles. Cuando yo he sido salva, la salvación es algo invisible. Yo lo recibo por fe a Jesús como mi Salvador. ¿No? Lo recibo por fe. No se ve nada. No bajan los ángeles, no hacen temblar la tierra, no bajan ángeles con trompetas, nada. Es algo invisible. La fe es invisible. ¿Tienen algún micrófono abierto, hermanos? Pero las obras son visibles. Es decir, lo que pasa en mi interior lo hago visible a través de las obras, y las obras son externas. Lo mismo que pasa con el bautismo en las aguas. El bautismo en aguas, ¿qué es? Le muestro a todos los demás, cuando va la persona a bautizarse, le está mostrando a la comunidad algo que pasó en su interior. Recibió a Jesús como su Salvador y ahora toma este paso de fe de ir a bautizarse,
y está exteriorizando algo que pasó en su interior. Y con el tema de la fe que va primero y las obras le siguen, es exactamente lo mismo. Si yo creí en el Señor Jesucristo, entonces no puedo hacer otra cosa más que hacer buenas obras, producir buenos frutos. Mi vida tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. A veces, en algunos cristianos es inmediato. La fe, creen en el Señor Jesucristo y inmediatamente comienzan a dar buenos frutos. A otros les llevan un poco más de tiempo. Pero tiene que haber fruto. Tiene que haber obras de las cuales te está hablando Santiago. Entonces, mostrame tu fe, dice Santiago, por tus obras. Porque si no tenés obras, entonces tu fe es una fe muerta. ¿Qué quiere decir Santiago? Tú primeramente tuviste que haber creído, pero el paso inmediato a creer es que vos empezás a cambiar tu vida. Comenzás a tener buenas obras, a tener buen fruto. ¿Producto de qué? De que la fe fue primero, fuiste salvo primero. Entonces, no es que somos salvos por las obras, sino que las obras es el resultado de haber creído. Primero es el creer. Y lo segundo inmediatamente es la obra o las obras. Creo primero y comienzo a dar fruto. Ese fruto lo podría llamar obras. ¿No? Entonces, la fe es el principio. No puede ser al revés, hermanos, porque nosotros tenemos claramente lo que dice acá la Escritura en el versículo, en el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No puede ser a la inversa. No puedo dar primero el fruto y después voy a creer. No, no. Lo que dice Pablo acá está diciendo es que primeramente nosotros somos salvos por gracia, por ese favor inmerecido. No lo merecíamos. Y cuando nosotros recibimos al Señor, ni siquiera fue tu fe, ni tu justificación, ni tus buenas ganas, nada. La fe que recibiste, también esa fe para creer en el Señor, es del Señor. Y después que creí, entonces actué, empecé a hacer o a caminar por este camino de las buenas obras. Entonces, no tengo que andar caminando de rodillas para irme a ningún santuario, para que Dios me mire y tenga compasión de mí. Ya antes la tuvo. Ya antes la tuvo cuando me salvó. Ahora no tengo que andar caminando de rodillas o andando de rodillas hasta llegar a un santuario como la religión mayoritaria lo hace. No tengo que caminar hacia algún otro santuario en una procesión. Las obras a las cuales Dios se está refiriendo son otras obras, producto de haber creído primeramente en el Señor. Y esto no es don nuestro, es don de Dios, la fe que nos dio. Entonces, quiero escucharlos a ustedes. No les voy a preguntar si entendieron, los quiero escuchar directamente. ¿Alguien quiere hablar? ¿Ahora no van a hablar ninguno? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto de Santiago, con respecto a este pasaje de Efesios, hermanos? ¿O quedó claro? No, hermana. No, quedó claro. Que primero la fe, que es lo que no se ve, y después viene la obras. Quiere decir, cuando uno se entregó a Cristo porque creyó que la fe es invisible, después lo otro que es visible son las obras. Sí. Sería así. ¿No es Así cierto, hermana? Así es, hermano. Bueno, eso lo entendí bien, hermano. Bien.
Vamos a la siguiente imagen. La fe no la producimos nosotros mismos. La fe es don de Dios. Es lo que dijimos antes. La fe es un regalo de Dios. Entonces, del mismo modo, las obras no las producimos por nuestro propio esfuerzo. Las obras son el fruto, el resultado, la consecuencia de la fe que opera en nosotros. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y ustedes seguramente que lo experimentan diariamente, pero tal vez no se han puesto a pensar, ¿no? Detenidamente. Esta inclinación que tenemos para hacer cosas, esta inclinación, esto como dice ahí, no lo producimos por nuestro propio esfuerzo. Las obras son el fruto, son el resultado, la consecuencia de quién está operando en nosotros. Y lavé los platos. Disculpe, hermana, hay un micrófono abierto y no se Escucha escucha. todo lo que están hablando y tapa ¿Quién lo que es está el que diciendo. tiene que lavar los platos? Miro para abajo la puerta del horno. Ahí también limpié. ¿Viste? Que vas viendo las cosas y las vas haciendo. Pero ¿quién tiene que lavar los platos ahí? Después hice la comida. Ahí está. Yo digo, bueno, la dejo en huevo, que se vaya sazonando y... Me Bueno, está enseñando a cocinar la hermana. pero para poner la calabaza... El Galaxy J5 Prime. Y ahí nomás puse la ropa para lavar. Pero no sé quién es. Y no la Y puedo... va a tener que mutearla usted. Es Cristina de Zárate, hermana Diega. Cristina de Zárate, mutéese porque se le escucha todo lo que dijo, que tiene que lavar los platos, que va a cocinar calabaza, todo escuché. Cristina, enmudece. Cristina, enmudezca. Ahora sí parece. Bueno, entonces, hermanos, estas son las cosas que a nosotros nos tiene que quedar claros. Aún las obras que hacemos después que hemos creído, esas obras no son producto tampoco de nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Van a salir naturalmente, vamos a hacer cosas naturalmente. Miremos lo que dice el versículo 10 de Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados, note lo que dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, estas obras son productos de que ahora el Señor vive en nosotros. Él nos hizo de nuevo. Cuando la Escritura dice aquí las cosas viejas pasaron, ¿no? Y yo hago todo nuevo. ¿Saben lo que está diciendo ahí la Escritura? Que Él nos regenera. La palabra regenerar es generar de nuevo, quiere decir. Tiene que ver con conversión. Claro, regenera, que nos Somos genera convertidos. de nuevo o nos hace de nuevo. Por eso acá el Transforma. versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No puede ser de otra manera. No puede ser que nosotros hagamos o tengamos o hagamos malas obras. ¿Por qué? Porque acá hay una naturaleza nueva que está en nosotros. ¿En qué momento? En el momento que lo recibimos como nuestro Salvador, en el momento que hemos creído en la cruz de Cristo, en el momento que hemos creído que Él tomó nuestro lugar, que el peso, ¿no?, del pecado, la condena, el justo precio que nosotros merecíamos por nuestros pecados fue cargado sobre Jesús. Cuando nosotros por fe lo miramos en la cruz y consideramos que ahí en esa cruz tendríamos que haber estado nosotros, porque el santo, el sin pecado estaba ahí merecíamos estar nosotros. Entonces,
eso que está ahí, que está en la cruz, esa obra de la cruz, es tan majestuosa, es tan maravillosa que ninguno de nosotros tal vez pueda entender lo que pasó ahí. Por fe lo hemos recibido al Señor. Ni tenemos idea de lo que la Escritura cuando la leemos, que fue escupido, que fue golpeado, que fue sangrado, que fue insultado, que fue azotado, que el peso, dice, de nuestra paz fue sobre él, que Dios, como dice Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios ni siquiera podía mirar a su hijo en la cruz, porque lo que estaba viendo ahí era el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos estar abiertos a entender que lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros, para nosotros, cuando nosotros comprendemos que esto, y ni siquiera podemos comprender si es que la fe, este don que el Señor nos ha regalado, nos ha dado para poder recibirlo y aceptar este sacrificio en la cruz del Calvario, ni siquiera es nuestro ese don, ¿no? Entonces, si yo ahora lo acepté a Jesús, y es lo que tengo que enseñar. Ahora soy hechura, soy persona nueva, soy hechura nueva, creados, dice la Escritura, creado en Cristo Jesús. ¿Creados para qué? Para buenas obras. Naturalmente voy a hacer las obras, las buenas obras. No por mi esfuerzo, no me tengo que forzar, va a salir naturalmente. ¿Por qué? Porque he sido regenerada. ¿Qué quiere decir? Generada, hecha de nuevo, hechura suya soy, una nueva naturaleza. Ahora, entonces dice ahí, las obras son el fruto, el resultado, las consecuencias de la fe que opera en nosotros. Si nosotros vemos gente que dice haber recibido a Jesús como su Salvador, pero que sigue haciendo lo mismo, que sigue en los mismos caminos de pecado, que sigue haciendo que el fruto de su conducta, las obras que producen, son las mismas obras, entonces yo tengo que dudar que esa fe, que esa persona realmente ha recibido al Señor como su Salvador. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene a morar en nuestras vidas, cuando el Señor nos recibe como sus hijos, cuando su fe obra, la fe del Señor obró en nuestras vidas, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Si no hay cambios, entonces, si no hay frutos, si no hay buenas obras, entonces, bueno, tal vez la persona no aceptó verdaderamente al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor cuando viene una vida transforma, cambia. Las cosas viejas pasan y Él hace todo nuevo. Nos transforma, nos va cambiando. En algunos la obra esa es rápida, en otros es un poco más lenta, depende de las personas, ¿no? Pero la persona tiene esa tendencia, va en ese camino, el camino de las buenas obras, producto de lo que ha pasado en su interior, ese algo invisible, que es el haber recibido a Jesús como su Salvador. Entonces, Hermana, sí. Disculpe, hoy justamente me pasó algo, creo que a todos nos debe pasar. Tuve que contactarme con una persona que cortara el pasto y al final de la conversación me dice, ¿usted es cristiana? Sí, sí, le digo, me dice, se nota, dice, se nota en su hablar y se nota en su semblante. Y eso es lo que, bueno, justamente hoy, Él transforma en todo. Obviamente que saca a la luz el Señor cuando son falsos profetas, los que dicen, haz lo que yo digo, pero no Claro. lo que yo hago, ¿no? Sí, hermano. Pero sí, cambia todo nuestro ser y hacemos cosas, lógicamente, que hasta nosotros nos deja pensando, wow, esto hace un año no lo hubiese imaginado hacer, que es el fruto, ¿no? En muchas de la vida cotidiana, porque bueno, él transforma
Sí. sublimemente en nuestras vidas. Sí, así es, hermana Virginia. Es así, hermanos. ¿Alguien más quiere agregar alguna cosa con respecto a esto? ¿Quiere agregar alguien algo más? Saben que tengo acá una gata que se ha subido acá a la mesa donde estoy con la computadora y yo tengo una taza de té de menta y le encanta a la gata el té de menta, entonces quiere meter la cabeza dentro de la taza. Le encanta el olor, no sé. Así que acá la tengo conmigo, la gata. ¿Alguien quiere agregar algo más, hermanos? ¿Con respecto a este tema o ya estamos? Entonces, veo que nadie va a hablar. No sé si hablo muy claro y se entiende o que no entienden nada. Sí, hermana, sí, muy, muy claro. Exacto. Bien, hermanos. Entonces, recuerden esto, que es muy importante que nosotros, cuando estamos interpretando la escritura, el pasaje que nosotros estemos interpretando para nosotros mismos primero, que podamos hacer esta diferencia, establecer esta diferencia entre la fe y las obras. Sí, no hay contradicción entre Efesios y con respecto a Santiago. No hay contradicción, porque Santiago va a decir, mostrame tu fe por tus obras. Va a decir eso. Y no es que hay una contradicción. Entonces, las obras son el fruto inmediato después de haber creído, pero primero es la fe, primero es el Señor, primero haber recibido al Señor, y la consecuencia de que el Señor esté en nuestras vidas es, hago buenas obras, hago obras que han sido ya establecidas desde antemano. Porque dice el versículo 10 de capítulo 2:8, perdón, 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, escuchen, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué es lo que preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ella? La pondría por 5. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te escuchó? No. No. No se escuchó, hermano. ¿Qué es lo que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella? Les pregunto, hermanos. Nuestra fe. A ver, otro hermano que aporte. La salvación. No. Las obras. Claro, miremos bien la escritura, miremos bien, porque eso es lo que nos pasa. A veces no estamos haciendo esas preguntas de quién es el que preparó, de qué está hablando, que se preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿De qué viene hablando el versículo? ¿De las buenas obras? Yo creo que se refiere a que cuando el Señor transforma nuestras vidas, nos lleva a hacer esas buenas obras. Claro, y el Nos versículo, claro, hermano, bien, adelante, sí, sigue, hermano. Nos convence para que hagamos buenas obras, justamente, ya preparadas, ¿no? Para nosotros. Claro, la escritura dice ahí en el versículo 10, en el versículo 10 es claro, no tenemos que pensar en ninguna otra respuesta más de lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué es lo que Dios preparó? ¿A qué se refiere este versículo con las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella? ¿A qué se refiere? La transformación de nuestras vidas, en primer lugar. No, contésteme con el versículo bíblico. Está la respuesta. A las obras. Las obras. A las obras. Las buenas obras. Está hablando, claro, de las obras está hablando. Dice inclusive el versículo que Dios preparó de antemano preparó estas obras
para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, hermanos, nosotros no producimos las obras por nuestro propio esfuerzo. No la producimos. Es el producto, es el resultado de haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Después vienen las obras. Si yo digo que he recibido a Jesús en mi corazón, pero mis obras son malas obras, entonces no puede ser. ¿Por qué? Porque la salvación va de la mano de las buenas obras. Pero primero es la salvación, primero es la fe producida por el Señor y operando en nosotros. Después vienen las obras, ¿sí? No puedo decir que soy salva y no producir fruto. No puedo. No, es imposible. Imposible. Va unida una cosa con la otra. De ahí es que muchos dicen, bueno, no, pero a muchos malinterpretan Santiago, que la fe sin obras está muerta, y es verdad. Pero no te está diciendo que somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Y somos llamados por la fe para producir buenas obras. Es decir, primero es la salvación y el producto de... eso es lo invisible. Lo visible se hace a través de las obras. Sí, hermana, ¿quién me hablaba? No, quería decir que la palabra no se contradice. No, no se contradice. Ni de Es ninguna así. manera. Lo que pasa Que que... si hay, claro, que si hay fe, o sea, hay buenas obras, que Dios las preparó de antemano. De antemano. Lo que pasa que cuando nosotros a veces leemos la Escritura, muchos que son inconversos y muchos que son críticos de la Biblia, al leerla, muchas veces dicen, no, pero acá la Biblia tiene contradicciones. No, no tiene contradicciones. Cuando hay una aparente contradicción, después se resuelve en otros capítulos, en otras Biblias, perdón, en otros libros de la Biblia. Entonces la Biblia no se contradice. Puede tener una aparente contradicción, pero no se contradice. Entonces, estamos hermanos, que hacer esta distinción entre la fe y las obras. ¿Podemos pasar a otro tema? ¿Sí? Sí, hermana, se entendió re bien. Bueno, vamos a otro tema que tiene que ver con hermenéutica y que tiene que ver con este método gramático histórico que nosotros vimos y que habla de la salvación y el galardón. Porque no son lo mismo. No es lo mismo salvación y galardón. No es lo mismo. Entonces, para ello nosotros vamos a buscar, si alguno puede buscar 2 de Timoteo 1:9 y otro puede buscar Colosenses 3:23. Está escrito ahí, ¿no? 2 de Timoteo y Colosenses, capítulo 3. Leo, hermana Diega, 2 de Timoteo 1:9. Bueno, hermana. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Maravilloso. Qué hermoso versículo, qué lindo, me encanta leerlo. Que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para... A ver, estoy leyendo mal. 2 de Timoteo. El cual... A ver, hermanos, perdón que me perdí acá. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Ahí tenemos de nuevo otro versículo. No conforme a nuestros obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muy bien. Y ahora Colosenses 3:23, ¿qué dice?
Hola, Y Nico. todo lo que Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Bueno, 3:23. Fíjense, ahí escribí, la salvación es bendición presente. Perdón, hermana Diega. Sí, mi hermana. 23-24 dice. Sí, 23, Colosenses 24. 23-24. ¿Lo leyó? ¿Lo quiere leer? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muy bien. ¿A qué recompensa se refiere? ¿A qué recompensa el Señor? Ahí el versículo bíblico se refiere. ¿Qué quiere decir sabiendo que del Señor recibiréis recompensa? La salvación. La salvación. Ahí dice recibiréis. ¿Qué tiempo Lástima. verbal es ese? ¿Qué tiempo verbal es ese? Está hablando del Futuro. cielo. Futuro. Cuando estemos con el Señor en el cielo. Bueno, ahí en ese versículo que leyó la hermana, ¿cuál es el verbo que hay ahí? Recibiréis. Recibir. Bueno, recibiréis, recibir. ¿En qué tiempo está? ¿En pasado, en presente o en futuro? Futuro. En Futuro. futuro. Bien. Entonces, ¿puede ser la salvación? No. No, es el reino de los La cielos. vida eterna. La vida eterna. Se refiere al galardón. ¿Habla de la vida eterna y ese versículo? ¿Habla de la vida eterna ese versículo? No. No, para mí es ¿Habla del cielo ese versículo? Del galardón. ¿De qué habla ese versículo? Habla de una Recompensa de la herencia. recompensa. Sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué dice? Una recompensa. La recompensa de la herencia. La herencia. La, re- Una promesa. la recompensa de la herencia dice que vamos a recibir. Bueno, ¿qué es una recompensa? Miren, una de las cosas que hemos hecho ahora casi sin darnos cuenta es lo siguiente. Tenemos que prestar atención al tiempo, a los tiempos verbales que están acá en la escritura, porque a veces nosotros malinterpretamos porque no tenemos en cuenta el tiempo verbal. Acá hay un tiempo de verbo. Recibiréis, dice. No puede ser la salvación, porque la salvación ya la tenemos. Es actual la salvación. Sí. Sin embargo, ahí dice recibiréis. ¿Recibiréis la vida eterna? Ahí no me habla de vida eterna. ¿Recibiréis el cielo? Ahí no me está hablando de cielo. Me dice que recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Cuál es otro sinónimo para recompensa? Si hablamos en términos bíblicos, ¿una recompensa qué es? ¿Qué puede ser? Un premio. Por algo hecho. Un premio, una recompensa es un premio. Una recompensa, ¿qué más? ¿Qué otro sinónimo podemos hablar de cuando hablamos de recompensa, además de un premio? Galardón, una retribución. Una retribución. Una retribución. Bien, una retribución, un galardón. Bueno, hermanos, quiero que ustedes presten atención. Una cosa es la salvación que nosotros ya hemos recibido. La hemos recibido y la salvación es presente. Pero acá este versículo de Colosenses me está hablando de una recompensa de la herencia. Fíjense que ahí escribí, la salvación es bendición presente. El galardón es bendición futura. Es bendición futura. Es decir, nosotros dice que recibiremos una recompensa. No la hemos recibido esa recompensa todavía. Estamos en camino a recibir esa recompensa. La salvación es un regalo de Dios, dice ahí. En
el galardón o la recompensa es un premio por la fidelidad, por el trabajo y por los sufrimientos que nosotros estamos atravesando una vez que hemos sido salvos. Hay un premio para nosotros. Hay una recompensa para nosotros. Y ese premio y esa recompensa la vamos a recibir en el futuro. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga y nos busque, o cuando muramos, si antes morimos antes que y morimos antes, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto de salvación y galardón? ¿De qué se trata? Se trata, hermanos, de lo que la Escritura dice, que hay un galardón para nosotros. Y es lo que yo tengo que enseñar en la congregación, porque muchos de nosotros no entienden ni saben esto. La salvación es un don gratuito de Dios. No tenemos que hacer nada para recibir la salvación, como ya hemos visto antes. En cambio, el galardón dice acá que se gana. Es lo que Pablo, y ahora que estamos en este tema de los Juegos Olímpicos, ¿quién gana en esas competencias que hay? El que llega primero, ¿no? El que va corriendo. Pensemos en esto de las carreras. El que va corriendo y el que llega primero, el que corre con honestidad, el que hace lo que tiene que hacer. Nosotros vamos a recibir un premio, hermanos. Y ese premio que nosotros vamos a recibir, lo dice la Escritura acá. Lo vamos a recibir en el futuro. ¿Cuándo, hermana? Cuando nosotros estemos con el Señor, cuando el Señor venga y nos arrebate. Dice ahí abajo, en la imagen que yo tengo, que ustedes están viendo, el galardón es logro futuro. En cambio, en la salvación es un regalo presente. La salvación es un don de Dios. Él nos dio la salvación. Nosotros la hemos aceptado por fe. Pero este galardón lo tenemos que ganar. Y tiene que ver con el futuro. Quiero escucharlos. Hermana, una pregunta. ¿Sí? ¿Ese galardón tiene que ver con las obras nuestras? O sea, el Sí. premio es de acuerdo a nuestras obras, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ¿dónde está esto, hermana Diega? Bueno, vamos a Corintios. A ver si lo encuentro, hermanos. Vamos a primera. Hermana, ¿Sí? y Sí. se puede, obviamente, tener la salvación y no tener el galardón. Bueno, nosotros vamos a verlo ahora en la Escritura, esto. Esta pregunta que usted me dice, que me hace, es una pregunta que está respondida, está en la Escritura, porque sabemos que toda la Escritura es útil para enseñar y que toda la Escritura tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos. Yo estoy enseñando sobre la salvación y el galardón. Este galardón está acá en la Escritura. ¿A qué se refiere? Primera de Corintios, hermanos, capítulo 3. Versículo 7. Primera de Corintios 3:7. ¿Lo encontraron? Ahí Sí. está el galardón. ¿Y de qué se trata el galardón? Y ahora vamos a ver si le podemos responder, hermana. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa
¿Conforme a qué? A su labor. Conforme a su labor. Es decir, después que nosotros somos salvos, tenemos que dar buenos frutos, hacer buenas obras. Y estas obras, ¿saben? Las obras que nosotros hacemos, tienen una recompensa. Esta recompensa, dice acá, conforme a su labor, conforme a tu trabajo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto lo dice Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense lo importante de la palabra y de lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está edificada la iglesia sobre el fundamento que ya pusieron los apóstoles y profetas. Por eso nosotros ahora no recibimos a ningún apóstol, a ningún profeta, porque el fundamento ya fue puesto de una vez y para siempre. El fundamento lo pusieron estos apóstoles del Señor. Pablo está haciendo referencia a esto cuando dice, porque nadie puede poner en el 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto. No sé, hermanos, las viviendas que ustedes tienen, pero estimo que la mayoría de ustedes deben tener tienen viviendas de ladrillo, ¿no? No sé si algunos, bueno, por ahí tienen viviendas de madera u otras viviendas, pero cuando se hace un edificio, ¿cuántos fundamentos se le pone a un edificio? A ver, el que es albañil. ¿Tengo algún hermano que sea albañil acá, que esté escuchando? Albañil, arquitecto, ingeniero, que tenga que ver con la construcción. ¿Hay algún hermano que sea albañil? ¿Ninguno que me pueda ayudar? No soy albañil, pero entiendo un poquito. Bueno, ¿cuántos fundamentos se ponen en un edificio cuando uno va a edificar un edificio? De acuerdo al tamaño del edificio, pero es grande. Se le dice la base, las bases. La base. ¿Cuántas bases uno pone? ¿3, 4, 5, 10 o una base? 4. ¿4 bases? Claro, por cada lado. ¿Un encadenado? Claro. No me entiende la pregunta. Cuando uno va a edificar una casa, hermanos, hay un solo fundamento. Las bases de una casa es una sola. Lo que dice la palabra, que un fundamento ha sido puesto una única vez y no se pone más de un fundamento. Cuando estos apóstoles dicen que ellos han puesto el fundamento, los apóstoles y profetas han puesto el fundamento, y este fundamento es Jesucristo, cuando aparecen estos nuevos apóstoles de los últimos años, que vienen con una nueva revelación, no es así. El fundamento ya fue puesto. Y lo que está diciendo aquí la Escritura, para no irme de esto del galardón, está diciendo el versículo 11, está diciendo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará, fíjense, tiempo verbal, se hará en el futuro, se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Qué día la va a declarar? El día que estemos allá en el cielo. Pues por el fuego será revelada y la obra, fíjese,
No dice la obra de todos, dice, acá personaliza la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Colosenses que leímos, la recompensa de su herencia. Si la obra de alguno se quemare, y acá está la respuesta para la hermana, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, aunque así como por fuego. Y hasta ahí leemos. ¿Qué es lo que nosotros hemos leído acá? Hemos leído que la salvación es presente, es un regalo que tenemos, un don gratuito de Dios, pero el galardón se gana. ¿Cómo se gana? Como dice ahí en el versículo 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando nosotros seamos arrebatados, la iglesia sea arrebatada y vaya al cielo, recuerden, hermanos, recuerden, en el cielo va a haber un tribunal, el tribunal de Cristo. Esto lo aprendieron en Panorama Bíblico. Va a estar el tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo no vamos a ser juzgados por si somos o no somos salvos, porque si hemos sido arrebatados, el Señor arrebata a su iglesia, los que son salvos, al conjunto de los salvos. Entonces, cuando estemos en el cielo frente a ese tribunal, no vamos a ser juzgados por nuestra salvación, sino que nosotros vamos a estar en el tribunal. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver los galardones que vamos a recibir, el premio que vamos a recibir, conforme a nuestras obras. Cada uno de nosotros, como dice aquí el versículo bíblico, el 13, y la última parte del versículo 13, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y el versículo que está, el 12, dice que algunos se edifican sobre este fundamento que es Cristo, algunos se edifican oro, otros se edifican con plata, otros se edifican con piedras preciosas. Mire cómo va de mayor a menor son estas cosas con las cuales se edifican. Algunos edifican oro, otros edifican plata, otros piedras preciosas. Y mire, pasamos a la madera, pasamos al heno y pasamos a la hojarasca. Algunos de nosotros somos salvos, pero ¿cómo estamos sobreedificando? ¿Cómo son nuestras obras? Nuestras obras son de oro, valen plata, piedras preciosas, otras madera, otros heno y otros hojarasca, nada. Pero van a ser pasadas por fuego. ¿Quién es ese fuego? El Señor. Nosotros no nos vamos a poder justificar por qué hicimos o dejamos de hacer, o por qué hicimos lo que hicimos, cuáles fueron nuestras motivaciones. Anduvimos en recuerdo a la luz que recibimos. ¿Estamos haciendo cosas? Nuestro fruto tiene que ver con eso que el Señor nos ha revelado, los ha llamado. ¿Estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Entonces, esto que nosotros estamos acá mirando es la salvación, lo que le tenemos que enseñar a la gente, la salvación y el galardón. La salvación es un don gratuito de Dios. El galardón se gana. ¿Cómo se gana? Bueno, como dice acá la Escritura, mirando cómo sobreedificamos. Ya está el fundamento de la palabra, ya está puesto. No tenemos que agregar nada, no tenemos que descubrir nada, ya está acá la Escritura. Ahora hemos recibido la luz, la salvación del Señor. ¿Cómo sobreedificamos?
¿Cómo son nuestras obras? ¿Somos obedientes? ¿Somos desobedientes? ¿No? Bueno, y como vimos antes, las obras que hacemos no son producto nuestro, no tendrían que ser esfuerzo nuestro, tendrían que salir naturalmente. ¿Por qué? Porque el Señor vive en nosotros. ¿Eh? Entonces, espero, hermana, esa respuesta que me había pedido, que se haya perfectamente la escritura le haya aclarado. Perfecto, perfecto, hermana. Entonces, la obra, el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es decir, no va a tener galardones ahí cuando estemos en el cielo. En el cielo vamos a ir y vamos a recibir galardones conforme a la obra nuestra. Pero no es por salvación. Si estamos en el cielo ya hemos sido salvos. Lo dice el versículo clarito, el 15. Si a la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí, mi hermano? Entonces, acá tenemos este regalo gratuito de Dios, la salvación. Pero la salvación que es invisible, que no se ve, tiene que dar frutos. Ahí se hace visible, a través de las obras. Estas obras van a producir galardones, van a producir premios que los vamos a recibir a este premio, a estos galardones. Entonces, cuando estemos en el cielo, frente al tribunal de Cristo, no vamos a ser juzgados por si somos salvos o no. Estamos allá en el cielo, ya somos salvos. Lo que vamos a recibir allá en el cielo son las obras, perdón, son el premio o los galardones. Como dice Pablo, que Pablo había corrido de tal manera su carrera que él creía que tenía ya su premio. Él quería recibir su premio. ¿Sí, hermanos? El galardón, como escribí ahí, es logro futuro. A ver si llego. Sí. Entonces, con respecto a este tema, el tema de la fe y de las obras, ya lo pasamos. Y este tema de la salvación y el galardón, ¿hay alguna pregunta que que les gustaría o complementar o agregar? O tal vez no es una pregunta, quiere agregar algo, nada Pero, más. Sí, Diego, hermana, sí. yo una observación nomás, que no sé si estará bien o A mal, ver, creo que sí, es que los últimos tres objetos que nombra, a comparación de los otros, uno es la madera, el heno y la hojarasca. sí. Y busqué lo que es la hojarasca, y la hojarasca es el conjunto de hojas de árboles que caen. Claro que no sirven. Va a ser, o sea, mi observación es, si va a ser probada por fuego, digamos, Van a lo que ser nosotros quemadas. hacemos se va a quemar, porque la madera se quema, el heno se quema y la hojarasca se quema. En cambio, las Exactamente. piedras preciosas, la plata y el oro no se queman. No O sé sea qué. que si nosotros hacemos obras muy superficiales, porque lo que veo que el heno es algo superficial, la hojarasca es algo superficial, porque es algo que está cayendo del árbol y queda ahí, y si vos soplás o tirás aire, se vuela y ya tu obra desapareció. Es algo muy... No sé si está bien la observación Sí, que perfecto. estaba haciendo. Perfecto. Sí, hermano, está perfecto, Misael, está perfecto lo que estás diciendo por una sencilla razón. Como dije, los materiales que se mencionan ahí, viste que van de mayor dureza, mayor permanencia, a medida que van pasando por el fuego, y los últimos materiales es como que se queman, no queda nada, no queda nada. Por eso nosotros tenemos que ver hermanos, tenemos que ver nuestra conducta, nosotros tenemos que ver nuestras obras. Nosotros somos salvos, es verdad, somos salvos y eso nadie nos puede arrebatar y nadie nos puede quitar nada, nada, nada nos puede sacar nuestra salvación. Pero nosotros hemos sido llamados para producir fruto y que nuestro fruto permanezca. Dice, los llamé para que den fruto, mucho fruto. Dice
Juan capítulo 15, está hablando de fruto, para que den fruto, mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca. Es decir, hermanos, nosotros tenemos siempre que examinar nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y cuando hacemos algo que decimos para el Señor, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestros estudios, para nuestras clases, para predicar, bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Para ser vistos? ¿Porque no me queda otro remedio para hacer las cosas? ¿Porque, bueno, tengo que hacerlo y lo hago? ¿O porque verdaderamente fui transformado por el Señor? Verdaderamente el Señor me ha cambiado, me ha dado otro corazón, me ha dado otros oídos, me ha dado otros ojos, me ha dado otras cosas, me ha cambiado el corazón de verdad, ¿no? Entonces, y sepan que cada una de nuestras obras, hermanos, van a ser recompensadas en el futuro cuando estemos con el Señor. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, no perder de vista que hemos sido llamados, escogidos, mirados por el Señor, para que nosotros demos buen fruto y que ese fruto permanezca y que no sea quemado delante del Señor cuando estemos en ese tribunal de Cristo, porque lo que hemos hecho resulta que sí somos salvos, pero bueno, las obras, pocas obras y nada, ¿no? ¿Alguien más quería agregar algo? Hola, sí, a lo que se refería quizás también la parte que estaba leyendo Misael es que obviamente en ese juicio va a haber resultados variados. Unos van a ser coronados y otros van a ser avergonzados, obviamente, por la clase material en la cual fundaron. Claramente lo dice la palabra. Así como también las diferentes clases de coronas, eso también, así que cada uno va a recibir conforme a la corona, conforme a la obra que haya hecho. Es que la corona es el galardón, hermana. La corona es el galardón. Estamos utilizando, sí, tiene razón usted, hermana. Es así como usted dice, Priscila, es así. El galardón son las coronas, ¿eh? Son las coronas, que es lo que la corona, así le llama, abiertamente le llama Pablo, cuando está diciéndole a Timoteo que él está pronto para ser sacrificado, ¿no? Que ahora no me acuerdo dónde está ese versículo, está en Timoteo, pero él está hablando... Llega también. Sí. También acá en 1 Corintios 9 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Justo en 1 Corintios 9, 24, sigue agregando Pablo en todo Corintios 9 sobre el galardón y el llamado al apostolado que tenía él. Perfecto, Segundo Timoteo 4:8 también. También aclara que hay corona incorruptible, corona de vida, corona de justicia, corona de reconocimiento, corona de gloria, corona de oro, bueno, diferentes clases de corona, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. En 2 Timoteo 4, 7, 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Exactamente, hermanos. A esa corona, ese es el galardón al cual nosotros en esta noche queremos mirar y queremos aprender y queremos enseñar y queremos ver estos versículos bíblicos, ¿no? Para que nosotros, siendo predicadores, como dije, maestros, maestros de escuela de niños, maestros de las damas o de los caballeros, donde estemos, que podamos distinguir que la salvación es una cosa, que el galardón es otra, que la fe, la salvación es, la fe, perdón, y las obras son otras cosas distintas. Bueno, fíjense, hermanos, presten atención en esto porque es muy importante cuando nosotros vamos a predicarles, a enseñar la Escritura, que podamos hacerlo de la mejor manera posible, parados con herramientas hermenéuticas para que yo cuando vaya a hablar pueda hablar la palabra
pueda hablar la sana doctrina, como dice ahí Pablo le dijo a Tito, que hable la sana doctrina, que hable con fundamento, parados en la sana doctrina, ¿no? Que el oído de los hermanos se acostumbren a escuchar la palabra de Dios, no cualquier cosa. Que los hermanos en la congregación, en mi clase, con los niños, aprendan el oído a tener entrenado para que se hable la palabra de Dios con estas herramientas hermenéuticas. Y voy a pasar... ¿Puedo compartir, hermana, un versículo? Sí. Sí, claro. Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Ahí está. Perfecto, hermana. Ese es el cierre que no lo esperaba, pero no lo había pensado, pero es el cierre perfecto. Es el cierre perfecto. Entonces, este galardón es bíblico, no es una ocurrencia nuestra, está en la Biblia. Entonces, a tenerlo en cuenta. Y ahora quiero pasar al último tema con ustedes. Posición y conducta. Bueno, no sé si los voy a ver con ustedes porque es un poco largo este tema, pero les voy a dar un anticipo antes de cerrar. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 4 y Romanos 6, 4. Una de las cosas, escribía, y más valiosas para nosotros como cristianos es apreciar nuestra posición en Cristo y de la relación que tiene esta posición en Cristo con nuestra conducta o andar diario con el Señor. Nuestra posición, la posición, ¿qué es la posición? La posición en Cristo. Bueno, posición es un lugar que estamos ocupando, ¿no? ¿Podría ser? Los escucho. ¿Una posición qué es? Un sinónimo de Es el Una lugar manera de que pararnos, una manera de pararnos, de estar enfrente a otra persona, por ejemplo. Sí, bien, bien. Y alguien más quería agregar algo, ¿no? Andrea de Capilla, pastor. Andrea. Es nuestra postura. Mantenernos en esa postura. Bien, ustedes saben una cosa, que acá hay una posición que tiene que ver con, con una posición que es la posición en Cristo. Y esta posición en Cristo, ¿saben qué? Es una posición que nos es dada, es un lugar que nos es dado. Y dice en Cristo. Entonces, Pablo, en esta epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, va a hablar de esta posición en Cristo. Y acá, hermanos, aunque hay acá una palabra muy cortita, pero muy, muy cortita, que es la palabra en, es una palabra muy significativa porque me está hablando de una posición y me está hablando de esta posición en Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es estar en algo? ¿Qué es estar en alguien? Porque, Dentro. ¿cómo? hermana, Sí. Dentro, pues. Dentro. Ahí está, dentro. Miren, yo tengo acá una caja. Bueno, tengo una caja. No sé si ¿la ven? Sí. Bueno, tengo acá Sí, una caja de cartón, ¿no? Esta caja de cartón, una cosa es que yo pongo esto, la taza está en la caja. A ver si se ve. A ver, ahí, a ver si se Sí, ve. se ve, se ve. ¿Se ve? No, está sobre. No, ahí está sobre. Está sobre la caja, la taza. Y esto no es lo mismo que esto. Miren, acá di vuelta la caja y ahora la taza la pongo
por parte. Adentro. ¿Se ve la, El se ve la- micrófono, por favor. Hay micrófonos abiertos. No sé quién habla. Marina Rodríguez, ahora sí. Bueno, ahora puse la taza adentro de la caja. ¿Saben, hermanos? Una cosa es estar adentro. ¿Ustedes ven acá la taza? ¿La ven a la taza? No, no ven. ¿Por qué? Porque la taza está dentro de la caja. Cuando la Escritura nos dice a nosotros que nuestra posición, la posición del cristiano es en Cristo. En Cristo. Cristo es, perdonen la comparación, pero es como esa caja. Y nosotros como esa taza. Estamos adentro de Cristo. Estamos en Cristo. No estamos arriba de la caja, como puse esa taza. Arriba no, encima no. Estamos en Cristo, estamos adentro. Lo que yo estoy viendo, ustedes no lo pueden ver bien acá, lo que yo estoy viendo es la caja nada más, no veo la taza que está ahí adentro. La Escritura nos quiere hacer entender esto, nuestra posición en Cristo. Es eso, se ve Cristo y nosotros estamos adentro. Y aunque a veces nosotros hemos leído muchas veces este versículo, pasamos por alto, pero acá es predominante esta palabra. Por eso nosotros en el método gramático histórico hay una parte que todavía no llegamos, que es el estudio de las palabras. Y que en esta noche, en esta clase, sin quererlo, hablamos de un verbo en el versículo anterior que estuvimos. El verbo, el tiempo verbal. ¿Es pasado el verbo? ¿Es presente? ¿Es futuro? El valor de las palabras con las cuales está escrita la escritura. El valor acá de posición en Cristo. En, ¿no? Preposiciones, hermana Graciela. Falco. Eso es lo que estaba pensando, hermana Diega, preposiciones. Es una entre, etcétera. Abajo, ante, bajo, cabe, con, contra, desde. Entonces, fíjense, esta palabra cortita, chiquita, en Cristo, una cosa es estar arriba, una cosa es estar a un costado, una cosa es estar asentado sobre algo, y otra cosa es estar en Cristo, adentro de esta caja tengo esta taza. Entonces, la comparación es mínima con respecto a lo que significa que nosotros estamos en Cristo, ¿no? Mínima. ¿Pasamos a formar parte, hermana Diega? ¿Pasamos a formar parte? Por supuesto, estamos en Cristo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a quedar acá con esto nada más, con este anticipo de la posición que nosotros tenemos en Cristo. ¿Qué lugar tenemos como creyentes, como hijos de Dios? ¿Y por qué esto de posición y conducta? Y vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender, yo que voy a predicar, yo que voy a enseñar, yo que voy a estar frente a la clase de alumnos, que voy a estar frente a las damas, que voy a estar frente a los caballeros. Yo tengo que enseñar. Para poder enseñar y poder predicar, primero lo tengo que entender. Para poder entender, tengo que interpretar la escritura. Para poder interpretar la escritura, me voy a agarrar de esta caja de herramientas que me va a suministrar, ¿quién? La hermenéutica, que sabemos, como dice la definición, que es una ciencia y es un arte. Una ciencia y es un arte, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar en esta noche con esto de posición en Cristo y vamos a dejarlo. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca de terminar y antes les tengo que preguntar algo. Entonces ya dejamos el tema aquí. Voy a dejar de grabar.
Voy a dejar de grabar. Hermana, justamente anoche tuvimos una prédica que nuestro pastor César Torre nos dio y sobre la armadura, ¿no? De estar firmes, que justamente es Efesios 6, 10, 20, pero bueno, comentaba él que posición es el lugar que nosotros hemos ganado en Cristo y por Cristo. ¿Es así? Sí. Claro, la posición en realidad nosotros no la ganamos. La posición nos es otorgada por Cristo. Nosotros no ganamos posición. Nosotros somos, es el Señor el que nos pone. No ganamos posición. Nos otorga el Señor Jesús una posición que antes no teníamos. Ahí hay una Bien, diferencia. y nosotros tenemos lógicamente que resguardar No vamos a ese, resguardar, no vamos ese a lugar, resguardar, no a cuidarla, resguardamos ¿no? nada, porque lo que Dios nos da, la posición que Jesús nos da, la posición en Cristo, nos la da Cristo, nos la da Cristo, y ahí estamos, en esa posición, a menos que nosotros renunciemos a esa posición y digamos, bueno, la verdad que el sacrificio de Cristo no me sirve para nada, yo me voy a buscar otra cosa. A menos que nosotros voluntariamente recibamos, pero no la ganamos, no ganamos ninguna posición, ¿eh? Bien. Después la voy a escuchar con mayor atención que dijo el pastor, pero probablemente esto después a lo largo del mensaje lo haya predicado, lo haya dicho mejor. Pero así aisladamente, si la posición de Cristo no se gana. Bien. Si yo escucho todo el mensaje, seguramente el pastor ha dicho lo mismo que estoy diciendo. Pero sí, exactamente, sí. Pero la Sí, sí. posición no se gana, nos es otorgada la posición en Cristo, nos es dada Bien. por el Señor. Bien. Nos es dada sin necesidad de que nosotros hayamos hecho nada. Lo que hicimos es recibirlo como nuestro Salvador y como nosotros hemos aprendido hoy, no es por nuestras propias obras, aún la fe del Señor. Entonces, perfecto, hermano. Pablo, perfecto. vení que no veo, perdón hermanos que pegué este grito acá, pero no veo dónde puedo dejar de grabar. Quiero dejar de compartir con los hermanos. A ver. Ahí está. Y ahora quiero dejar de grabar. Ahí está.